Leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Jesús acaba de multiplicar 5 panes y 2 pescados y los había distribuido entre una muchedumbre muy numerosa que al final, habiéndolos colocado en grupos de 50 y de 100, pudieron contabilizarlos diciendo que habían comido 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Este pasaje es relatado también por San Juan y nos dice que en ese momento la gente quería coronar rey a Jesús. Esto es lo que explica por qué es que Jesús toma una decisión en calidad de maestro. Le hace una imperación a sus discípulos que se embarquen y que viajen hacia la otra orilla. La otra orilla, según el Evangelio de San Juan, es Cafarnaúm. Sería la orilla poniente del lago de Galilea. Mientras tanto, Jesús despidió a la gente. Era mucha la gente, eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y una vez que acabó de despedir a toda la muchedumbre, se dirigió a lo alto del monte y estuvo haciendo oración. Cuando ya cayó la noche, Jesús seguía allí en la soledad oracional, por supuesto hablando con Dios su Padre. Era una noche cercana a la Pascua, según los informes de San Juan. Es una noche entonces luminosa que la luna que presidía el cielo permitía ver incluso por donde iba viajando la barca de los discípulos. Iba ya muy lejos de la costa. Y sucedió que las olas sacudían la barca porque el viento era contrario. Es interesante saber que el lago de Galilea, que está bajo el nivel del mar, es como una inmensa vasija que tiene los bordes como si fuera un estadio en la parte superior, y cuando sopla el viento del Mediterráneo y se introduce y se encuentra de frente con el viento del sur que proviene de África, el choque de estos dos vientos provoca unas tempestades de viento, no son de lluvia, y eso hace que se levanten grandes olas que golpeen violentamente la barca en la que los discípulos van viajando, zarandean la barca a medio mar. Y aparte de eso, no podían avanzar, bregaban en contra del viento y se les dificultaba el avance. Ya que estaba amaneciendo, cuando Jesús estaba haciendo oración, de repente decide acercarse. Es la cuarta vigilia. ¿En qué consiste la cuarta vigilia? Significa
que si dividimos la noche, para ellos la oscuridad de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, en 4 partes, entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús decide ir al encuentro de los discípulos. Pero él no va en ninguna barca. Él ha viajado por todo Israel caminando con los discípulos, ha ido de un lado al otro del lago de Galilea en la barca. Pero ahora sucede una cosa interesante. Sí es cierto que el día Domingo de Ramos va a estar cabalgando sobre un asno. Ahora pareciera que Jesús viaja sobre las olas que se mueven con violencia. Él camina sobre ellas sin que se hunda y el viento no lo empuja hacia atrás. Sucede que los discípulos, al ver que Jesús camina sobre el agua y no distinguirlo, se aterrorizan. Ven que alguien viene caminando sobre el agua, se llenan de un miedo que los domina. Inmediatamente ellos empiezan a interpretar lo que está sucediendo. ¿Qué dicen? Que es un fantasma. En todas las culturas existe esta realidad, por lo menos en las ideas de la gente, un ser sobrenatural que pudiera presentarse. Así es como ellos consideran que está sucediendo en este momento, cuando en medio de la noche que está siendo iluminada por la luna, ven una silueta de un ser humano, que es lo que físicamente se percibe de este maestro, que va a llegar al aula de enseñanza, que es la barca, donde ellos están aprendiendo a darse cuenta quién es su maestro. Piensan que es un fantasma y daban gritos de terror. Y Jesús les dice enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Mientras ellos estaban aterrorizados por la impresión de ver que alguien caminaba sobre las aguas, escuchan la voz de Jesús que les dice: calma, ánimo, no tienen por qué tener miedo, soy yo. Este nombre o esta expresión significa solamente que Jesús está presentándose, identificándose como quien ellos conocen, el que ha sido siempre, Jesús, su maestro. Entonces Pedro se da cuenta que es el Señor y, como siempre es espontáneo, en nuestros pasajes de San Mateo tenemos 2 casos. Cuando el Señor pregunta quién dice la gente que soy yo y después pregunta quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre, el que responde es Pedro. Después nos vamos a encontrar también que Jesús le pregunta a Pedro quiénes son los que pagan los impuestos, los hijos o los extraños, y Jesús responde que los extraños, y lo manda el Señor a pescar y sacar de la boca de un pescado con el anzuelo un estáter y pagar por los 2. Ahora Simón Pedro, como siempre, tiene sus ocurrencias. Su espontaneidad lo hace crear situaciones interesantes, novedosas, impresionantes, porque ahora le dice: si eres tú, Señor, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Quiere caminar como su maestro. Quiere que el maestro le enseñe también a equilibrarse sobre el agua movediza. Jesús le dijo: ven. Y este inmediatamente bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. No es que no caminara, Pedro caminó. Pero cuando se da cuenta de la fuerza violenta y contraria del viento, empieza a llenarse de temor. No era lo mismo estar sobre la barca y protegerse de algún modo por la cubierta, por las paredes que tiene la misma barca, y siente menos el viento. Pedro está indefenso ante la violencia del viento y se siente atemorizado, y entonces comienza a hundirse y grita: sálvame, Señor. Jesús en ese momento le tiende la mano y lo reprende: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Dudó de Jesús que tuviera poder de hacerlo caminar sobre el agua. Y en cuanto subieron a la barca, el viento amainó, y los que estaban en la barca se postraron delante de Jesús, reconociéndolo con una confesión: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Solo Dios puede caminar sobre la faz
de las aguas, Él puede ir en contra del viento y nada lo detiene. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.